Hola, ¿cómo están? Hoy en el capítulo de Recomendador vamos a estar hablando de músicos argentinos. Vamos a recorrer biografías, documentales sobre varios personajes muy importantes de nuestra historia y de nuestra música. Así que quédate en el Recomendador, hoy músicos argentinos. Vamos a arrancar con un documental que se llama Miguel Abuelo et Nada, el documental del año 2017. Este personaje del rock importantísimo que grabó su primer disco en París en el año 72 con un grupo de argentinos y un chileno jamás editado en la Argentina y considerado de culto por los fanáticos. Con mucho talento, así como decir, para la creación pero era una persona muy difícil de vivir y aparte era como alguien un poco incontrolable, así no se sabía nunca para dónde iba a salir. El documental desentraña esta intrigante y vertiginosa historia y se mete en el hueso de la época por medio de imágenes exclusivas e inéditas. La segunda producción que les vamos a estar recomendando, un documental del año 2003, estoy hablando de Yo no sé lo que me han hecho tus ojos, esta producción sobre la enigmática vida de la cancionista Ada Falcón, una de las grandes leyendas de la historia del tango. Ada Falcón se retira muy prematuramente en el año 1942, convirtiéndose en monja franciscana y haciendo un juramento de no volver a dar entrevistas, ni dejarse fotografiar, ni volver a cantar hasta el día de hoy. ¿Qué veían? ¿A quién preguntarle? ¿Dónde hay un testigo de ese gran naufragio que es el paso del tiempo? A partir de esta película rompe el silencio. Se deja ver y cuenta su historia después de 70 años. Una increíble producción de Sergio Wolf. Una muy interesante película sobre nuestra historia y sobre nuestro tango. La otra película que vamos a estar recomendando es Luca, esta producción del año 2008, dirigida por Spina, la historia de Luca Prodan, este joven italiano educado en Gran Bretaña que, poseído por el frenesí del punk del rock londinense a fines de los 70 y atrapado por la adicción a la heroína, viene a la Argentina y es parte de esta historia de nuestro gran Luca Prodan. Luca's birth was... Where did it all happen? I was at the opera. You're going to have the baby now. Muy interesante película que tiene bastantes controversias porque algunos de los participantes de Sumo, de su mítica banda, hasta el día de la fecha siguen teniendo discordia con este documental. La otra película que les vamos a estar recomendando es también otra película muy importante, otro documental muy interesante. Estoy hablando de Moacir, de Tomás Liggott, del año 2011. Moacir es un brasilero y un ciudadano argentino desde hace 25 años. Es semianalfabeto y a pesar de no poseer ninguna formación musical formal, es portador de un talento asombroso para cantar. Esta historia, este documental, sigue su apasionado periplo para cumplir su mayor deseo, que es la de grabar un disco con temas de su autoría. Soy brasileiro argentino já. Brasileiro argentino já. Brasileiro argentino. Não estou em mais e não quero saber mais de volver no lugar daquele. Um hospital desse é do inferno para uma pessoa que está boa. Boa noite. Confete sem petina. Era primeiro ajuda. 2 vezes. Confete serpentinas, é alegria em geral, mas eu cantei e chorei carnaval. Una linda película que también, dicho sea de paso, la semana que viene vamos a estar haciendo un bonus track. La semana que viene volví a buscarnos y descubrí algo más sobre Moacir, este personaje entrañable de esta película dirigida por Tomás Liggott. Ahora les voy a estar recomendando un documental que se llama Ramón Ayala, de Marcos López, esta producción del año 2013.
que el documental es básicamente también un homenaje y un redescubrimiento a la obra y al proceso creativo de Ramón Ayala, uno de los grandes poetas y compositores del Alto Paraná, de la selva guaraní. Estará presente, entre otros, Ramón Ayala. La particular visión de la cultura popular latinoamericana de Marcos López, artista plástico y fotógrafo, está presente en un diálogo permanente con la obra de Ramón Ayala, intentando una reflexión estética sobre la identidad cultural argentina. Un muy interesante documental que pasó por, entre otros, el Festival Bafisi. Nunca habrá un momento, un día, una hora, una luz como esta que vivimos ahora. Y para cerrar, tal vez, y por lo menos lo tengo chequeado, el primer documental que se hizo sobre Carlos Gardel, estoy hablando de Carlos Gardel, Historia de un ídolo, de Soli Schroeder, del año 1964, que cuenta, entre otros, por ejemplo, con no solamente con imágenes de archivo de Carlos Gardel, sino también de Tito Luciardo y Julio Jorge Nelson. Antes del viaje definitivo, anduvo cerca, ahí, en las nubes. Bueno, espero que les haya gustado este recomendador. Suscríbanse al canal y nos vemos la semana que viene con más material.